Pero hoy día quiero hablar de algo que es súper importante. Nos hemos estado olvidando, a veces por el trabajo y por la presión en la que tenemos en este mundo, que todo lo llama natural, lo que ve y lo que siente es lo que importa, de que somos seres que tenemos un proyecto y una vivencia sobrenatural, es decir, que va más allá de lo normal, o espiritual, que les gusta a muchos decir, y no decir sobrenatural, es decir, espiritual. ¿Qué significa eso? Que el mundo en el que vivimos es un mundo que se mueve básicamente en el mundo espiritual. Cuando no tenemos claro eso, entonces creemos que nuestra lógica, nuestra razón, lo que vemos y lo que entendemos es lo que mueve el mundo. Pero no es verdad. Las Escrituras nos enseñan la existencia de Satanás. Esto es real. Cuanto más moderno es el mundo, más quiere decir que no es verdad. Que Satanás es un invento para hacer asustar a la gente y para que se vuelva cristiano. Nadie de aquí se ha vuelto cristiano porque se ha asustado de Satanás, todo lo contrario. Sabemos que cuando venimos a Cristo, Él está debajo de nuestros pies, que es algo totalmente distinto. ¿Alguien está de acuerdo que es así? Muy bien. Eso es importante porque se han quedado medio asustados por ahí algunos. Así que este es el originador, Satanás, del pecado y el rey sobre una hueste de ángeles y además de espíritus caídos quienes llevan a cabo su obra. Cristo venció a Satanás y al reino de las tinieblas en el Calvario. Esto es importante. Y ha comisionado a la iglesia para liberar, estoy leyendo esta parte nada más, para liberar a los hombres de este flagelo y llevarlos al reino de la luz. El juicio final de Satanás, es decir, el cumplimiento de su sentencia, será al fin de los tiempos y será echado a un lago de fuego por la eternidad. Él ya fue sentenciado, pero todavía no está cumpliendo su condena. Por eso está activo. Él era el dueño de la tierra, el príncipe de este mundo. Jesús mismo lo ha declarado. Así que vamos a hablar un poco de Satanás y la demonología, que es bueno conocer, porque de pronto nos estamos acostumbrando a convivir con las tinieblas, aceptarlas como algo normal, y de pronto también los hijos y las hijas de Dios están practicando una serie de supersticiones, están apoyando una cantidad de supercherías y aún brujerías y hechicerías y todo lo que sigue, pensando que eso es normal. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra salud y en nuestro alrededor, están basadas en que este tema lo hemos olvidado, lo hemos dejado a un lado. Es más, muchas de las victorias que se consiguen como iglesia, como familias y como personas, están basadas en el entendimiento de una batalla y una lucha espiritual de verdad. Jesús dijo, ya la pelea no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados y gobernadores de las tinieblas. O sea, nos está diciendo que tenemos que pelear, pero no como antes. En el Antiguo Testamento las batallas eran con sangre, era con espada. Era nación pagana contra el pueblo de Dios y ahí había muertes, había un montón de tragedias. Muchas veces los israelitas quedaron destruidos, quedaron presos, quedaron sometidos como esclavos a las potencias que les ganaban. Esa era la batalla, pero vino Jesús y nos dio la autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Así que las Escrituras claramente nos indican, y esto quiero que te lo guardes muy bien en tu corazón, indican que en el universo, y más particularmente, más centradamente alrededor de este planeta Tierra, está el reino de las tinieblas. Esto es importante entender. Hay un reino de oscuridad, existe. No es un invento, lo vemos permanentemente. Pero no lo queremos enfrentar. No nos gusta hablar de eso. Y como no nos gusta, hay varias tácticas que ha empleado el enemigo, primero para decir que no existe. La mejor táctica que tiene es hacer creer al mundo y a la gente que no es verdad. Que solamente son unas creencias, unas cositas por ahí, pero eso es lo peor, porque cuando tú crees que el enemigo, que es más poderoso en el mundo sobrenatural sobre nosotros, aunque no más que Dios, obviamente, no existe, entonces andas descuidado y desprevenido de las cosas que pasan y que no pasan porque no has tomado tu lugar de autoridad en el reino. Las células, ¿por qué no crecen? ¿Por qué no crece tu economía? ¿Por qué no crecen los sueños que tienen? No es culpa de Dios, Él lo quiere hacer,
Pero sucede que te has atado, te has arrodillado y has permitido que poderes de la oscuridad estén en tu casa, en tu vida y en tus decisiones. Por eso es tan importante saber esto. Ahora, es la misma antítesis, es lo contrario, es el enemigo del reino de Dios, el cual es un reino de luz. Por lo tanto, el reino de luz y el reino de oscuridad mantienen una pelea brutal desde la caída de Satanás, Lucifer, que fue echado fuera de la presencia de Dios. Era un ser muy poderoso, como ustedes saben, tanto que gobernaba la tierra, era el príncipe de la tierra. Así que Satanás está en control de ese reino, es el que domina el reino de la oscuridad. Hemos tenido testimonios vivos de personas que han hablado con Satanás, han estado acá por años y nos enseñaban cómo él tenía que esperar horas de horas, porque ustedes saben que Satanás no es omnipresente, no puede estar en varios lugares al mismo tiempo, solo Dios puede hacer. Entonces él hacía ceremonias para hablar con Satanás y después de 7, 10, 12 horas aparecía para hablar con él, porque estaba hablando con muchos que lo invocaban para hacer lo que tiene que hacer para extender su reino de maldad. Así que vamos a hablar de esto un poco. Vamos a conocer exactamente qué es el reino este y cómo tenemos que ponernos en autoridad. Si tú en tu casa no has tomado la autoridad de que el enemigo no pase, que no haya objetos, que no haya palabras, que no haya ceremonias, que no hayan cosas, y no estoy yendo al extremo porque hay otros que son exagerados, ya son, todo lo ven negativo, todo lo ven malo, sino te estoy hablando en la apropiada doctrina que la Biblia nos enseña sobre este tema. Así que las Escrituras nos hablan claramente de ¿qué? Nos hablan claramente de que este planeta Tierra, escucha bien, de que este planeta Tierra está muy, muy rodeado de las tinieblas. Las tinieblas actúan. Es la misma pelea total contra lo que es la luz. Así que, ¿qué pasa? El reino de Satanás tiene estas características. El reino de Satanás es de oscuridad, o sea, todo lo tenebroso, todo lo oscuro, todo lo feo está en control de él. El reino de Satanás es un reino de engaño, él es padre de mentira. Dios mismo lo ha descrito, es un padre de mentira. Lo que habla es mentira. Entonces él quiere que creamos la mentira y la tomemos como verdad. Por eso hay un ataque permanente a través de comunicaciones de todo tipo de información, con una etiqueta de científico, una etiqueta de último descubrimiento, etcétera, para meter engaños y mentiras. Cuando tú desconoces la verdad, me han escuchado decir esto, entonces caes fácilmente en la mentira. Porque la única manera de permanecer en la verdad es conocerla. Cuando sabes la verdad, te hace libre, pero además esa verdad marca el camino de tu vida. ¿Qué más tiene este reino? Es un reino de enfermedad y de dolencias. Es un reino de engaño, les decía, y es un reino de tristeza y de muerte. Es más, el ángel de la muerte es usado para destruir, para matar. Muchas veces, cuando muere un ser querido, está ya el ángel de la muerte esperando, y hay muchos que tienen la oportunidad de ver, Dios les permite ver ese mundo espiritual, y está parado ahí para llevárselo, porque dice, me pertenece. Entonces, a partir de la muerte empieza un proceso en el cual muchos han podido regresar y contar un poco lo que pasaba, y otros no. Esto está explicado en la Biblia, esto funciona, esto es real. Así que, estas son características. Sin embargo, el reino de Dios es un reino de luz. El reino de Dios es un reino de santidad y de justicia. El reino de Dios es un reino de verdad, es un reino de gozo y de vida. Eso es el reino de Dios. Entonces, en la tierra todavía momentáneamente tenemos problemas ocasionados por malas decisiones, ocasionados por injusticias, pero hay dolor, hay como un embate contra los hijos de Dios. Nosotros somos enemigos de Satanás. No piensen que dice, bueno, ya se convirtió, lo voy a dejar tranquilo. No, te pone en la lista negra, a ver, vamos a ver cuánto dura. Hay una actividad mundial para que los líderes, para que los pastores, para que los que sirven a Dios en cualquier área, para que las familias cristianas se rompan, caigan, se destrocen. No piensen que es
tan sencillo nada más que te paras, dices soy creyente, amo a Cristo, soy hijo de Dios y se acaba todo y el enemigo huye. Así que tenemos que ver que en cada nación, hoy, en cada nación del mundo, escucha eso, existe una tremenda y un poderoso estilo de vida, de actividad en el ámbito satánico. Grande. Antes era encubierto, ahora es abierto. Hace años atrás había música, habían letras, habían cosas medio ocultas que querían y se metían para influenciar. Hoy es abierto. Hoy dice, ¿qué? ¿Qué? Yo sigo a Satanás y ¿qué? Dice mucha gente. Porque esto es lo que está pasando en la mente y la idiosincrasia del planeta. Vamos a ir a primera de Timoteo capítulo 4 del 1 al 3, porque ya la Biblia hablaba de esto. Primera de Timoteo 4 del 1 al 3. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. O sea, la Biblia habla de eso. Está escribiéndole Pablo a su discípulo Timoteo, le está diciendo, ojo con esto. El verso 2 añade, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. No solo es mala conciencia, como a veces alguien insulta, mala conciencia, no, muerta su conciencia. Y el verso 3 añade y dice así, dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. ¿No les suena familiar? Qué raro, ¿no? Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. O sea que hay un engaño, y este es un ejemplo nada más, está poniendo Pablo, de las cosas que son engañosas. De las cosas. Uno piensa que por no casarse, unos lo hacen por apariencia de piedad, y otros lo hacen por varias razones para salir fuera del esquema de Dios. Porque el matrimonio fue creado por Dios, fue instituido por Él. Así que en Judas, solo tiene un capítulo este libro, Judas escrito por el medio hermano de Jesús, en el verso 3 dice así, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Es decir, a través de la palabra, desde el momento que Satanás se paró delante de Jesucristo, que sabía que el que lo iba a derrotar en la cruz, que no pudo impedir su muerte, que a través de Herodes, niños de 2 años y medio para abajo fueron muertos en todo el área donde él gobernaba, porque, como saben, los sabios del oriente llegaron y buscaban para adorar a Jesús, porque ellos ya conocían también de eso, de las escrituras y la profecía. Herodes mandó matar, pero mandó matar dirigido por el mismo Satanás, para que Jesús no fuera vivo. Y antes de él, después de Adán, Satanás siempre se ha encargado de atacar, hasta que apareció Jesús, ahora no se preocupen, hasta que apareció Jesús, de matar a los primogénitos, de destruirlos. Por eso los primogénitos, cuando lees en la Biblia, están siempre en rollos y en problemas, son muertos, son desviados, etcétera, etcétera, porque Satanás tenía miedo y no sabía. Sabía que iba a salir del pueblo de Israel el Mesías, pero no sabía de dónde, cómo. Entonces todo esto está explicado, está claro. Así que los creyentes a menudo están ignorando todo este tema. Están siendo, digamos, ciegos a todo esto que es un mundo sobrenatural, en el cual se consiguen victorias. Cuando tú derrotas primero en todo el ámbito espiritual, bueno es el que te apoya y malo es el que hay que atacar, las victorias vienen a tu hogar. Cuando no sabes orar en lenguas, tienes problemas. Por eso siempre estamos pidiendo que puedan ustedes orar, aprender a orar en lenguas. Por eso la Biblia nos enseña muchísimo sobre el tema de Satanás. Nunca paró de enseñarnos, nunca. Quiero que vayamos a otra escritura. Voy a enfatizar esto. Quiero que
sean prudentes en hablar de esto y en aprender. Cuando se ha enseñado, porque esta casa por años nosotros nacimos en este ámbito, en el avivamiento, una de las prácticas generales era el de liberación, era de echar fuera demonios, porque sabemos que eso impedía, primero, que mucha gente venga a Cristo, segundo, era ataduras, vicios, etcétera, que tiene control Él. No se olviden que Jesús botaba a legiones de espíritus inmundos de las personas. Está en la palabra, está en la Biblia, pero no se enfatiza ese tema. Entonces, cuando se ignora la existencia y cómo es la actividad de Satanás, es fácil caer en sus garras. Todos estamos sujetos a eso. Somos enemigos de Satanás. Así que hay que tener un balance para moverse en ese ámbito. No hay que ser loco, no hay que ver en todo demonio que este atrilo debe ser alguien que no era cristiano, por lo tanto debe ser satánico. No funciona así. Si no, estaríamos escapando todavía de todo, estaríamos metidos en una cueva y no saldríamos más. Nosotros tenemos autoridad sobre toda obra de Satanás en todo lugar. Hayan hecho esto un club de demoníacos, nosotros con la autoridad de Cristo santificamos todo lo que está a nuestro alrededor, porque tenemos la unción del Todopoderoso y la autoridad que nos ha delegado. Así que hay que tener un balance, ¿ok? Así que solo a través de la doctrina escrita en la palabra puedes tener el equilibrio. Hay personas que son exageradas, hay personas que como no conocen, solo conocen un poquito, ya creen que conocen todo, se disparan de la doctrina y entonces cometen gravísimos errores. Hay que tener, a través de la palabra, un entendimiento apropiado de lo que tenemos que entender de este tema. Hay que conocer del dominio que tiene. La palabra dominio se refiere al gobierno, al lugar de autoridad, al reinado, al territorio sobre quien gobierna. Hay quienes gobiernan un sector, un área. Satanás tenía y tiene el poder sobre la tierra. Por eso cuando le leía en la anterior enseñanza, en Lucas capítulo 4, como Satanás le decía, yo tengo autoridad sobre la tierra y quiero darte estos reinos, son míos. Las naciones generalmente están en poder de Satanás, a no ser que haya algún pueblo que se pare y frene la actividad en los aires. Este es el tema. Y esto hay que aprender y esto hay que recordar. Y quiero que toda la iglesia, todos los líderes, tengan una enseñanza muy importante, muy sana sobre este tema. Que no se disparen, porque no es que se disparan y entonces es como Satanás, así actúa. Primero te retiene, te jala para que no avances. Pero luego, cuando estás avanzando, te empuja para que caigas. Este es un ejemplo muy claro. No voy a hacer el ejemplo, quería invitarle a Adrianita que pase, lo puedo hacer caer, pero es muy sencillo, te das cuenta, está parado alguien y tú quieres avanzar y alguien te jala de ahí y no puedes avanzar. Pero cuando has logrado empezar a avanzar, entonces te empuja para que caigas. De una u otra manera, el enemigo no quiere que tengas entendimiento. Pero sigamos con esta enseñanza. Estamos diciendo entonces que él tiene dominio. El dominio del reino de las tinieblas es cualquier lugar donde ejerce autoridad. Cualquier lugar donde se le deja ejercitar su dominio, su influencia, se le permite. Muchas veces, sin conocerlo, ignorantemente, se le permite y está metido en medio de tu casa y en medio de tu vida. Hay unas referencias que describen cómo es este dominio que queremos saber. Primera referencia, es llamado el reino de Satanás. Él tiene un reino. Mateo en el capítulo 12, vamos a leer el verso 25 y el verso 26, dice así. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. ¿Cuántas familias han peleado y se han deshecho por este tipo de peleas? El 26 añade, si Satanás se expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo, su propio reino no sobrevivirá. En la Reina Valera, este mismo verso dice así, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Jesús está estableciendo que tiene un reino, que tiene un dominio. Nos está enseñando, ojo, hay un dominio de Satanás. Por eso,
mucha gente rechaza, bien con esas cosas para niños, que es tonter. Es el primer engaño. Ya está engañado, ya él no quiere saber de ese tema porque ya está bajo la influencia de esa autoridad, de ese dominio, de ese reino, y él es ya un miembro, aunque no lo sabe, que es lo peor, no saber que uno es miembro de un reino de oscuridad que está siendo usado por Satanás. Así que esto era porque a Jesús le estaban diciendo que él echaba fuera demonios por el poder de Satanás. Imagínate, estaba aclarando cómo uno mismo va a dividir su propio reino. Entonces, en Lucas, en el capítulo 11, Lucas capítulo 11, vamos a leer desde el verso 14 al verso 19. Nuevo Testamento, para que alguno diga antiguo, pero toda la palabra tiene poder. Cierto día, Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Hay espíritu de mudez, que es un demonio que te impide hablar. Y dice que cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Verso 15. Pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios, él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Lo que les decía, a cuenta del anterior verso que leíamos en Mateo. En el verso 16 la palabra dice, otros con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Aquí me detengo un poco. Es tema de autoridad. La autoridad de Satanás es real en ámbitos y querían saber si Jesús tenía autoridad. Ya reconocían la autoridad de Satanás, pero no reconocían la autoridad de él. Así que querían que dé alguna señal milagrosa del cielo. El verso 17 dice, Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenada al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. El verso 18 añade, ustedes dicen que mi poder viene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Y el verso 19 añade, entonces si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Así que esto es algo real. El echar fuera demonios, echar fuera todo espíritu inmundo, es algo que se lo hace usando los dones del espíritu. Un don que se usa mucho es el don de discernimiento, porque no es pararse y empezar a botar todo lo que se te ocurra. Esto es importante entender, pero estamos solo hablando de los primeros fundamentos para conocer el mundo de las tinieblas. No para meternos, sino para saber que son un ejército de enemigos de la gente que sigue a Cristo y enemigos de Cristo, por supuesto. Así que todo lo que estamos hablando en este momento es clave para que tú lo tomes en cuenta. Aparte de tener un dominio, ¿por qué decimos que es un reino de oscuridad? Estos son principios que hay que conocer. No es cuestión de meterse a hablar de Satanás, meterse a hablar del mundo de la oscuridad sin saber lo que es. En Colosenses, en el capítulo 1, estamos usando mucho la palabra y es bueno, ¿verdad? Nadie se va a desmayar por usar la palabra. Capítulo 1, verso 13 y 14 de Colosenses. Dice así, pues Él nos rescató ¿de dónde? Del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Todo el que no está en Cristo está en un reino de oscuridad, por eso su mente no ve. Escribe lo que no sabe, insulta, dice, comenta, pero no la ve. Entonces, ¿para qué vas a discutir con alguien que no la ve? Es como un ciego diga, ahorita estoy en la Mariscal Santa Cruz, pero sucede que está en el estadio, porque no ve. ¿Cómo le vas a convencer si no ve? Pero dice que fuimos rescatados de ese reino de oscuridad. Ahí estábamos. Y cuando venimos al reino de la luz, queremos actuar en algunas cosas como en el reino de la oscuridad. El verso 14 dice, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Estábamos esclavos del reino de oscuridad y llenos de pecado. Nuestro pecado nos impedía ver la luz. Fue Jesús a la cruz, venció al enemigo más grande que él, que estaba gozándose de tenernos presos, nos hizo libres y
nos dio autoridad para poder declarar que nuestros pecados han sido perdonados, que el acusador no puede acusarnos más, pues Él pagó la deuda en la cruz. Miren todo lo que tenemos que entender de este hermoso proceso. Ahora, les estoy dando mucha Biblia. Es importante. La hora ha pasado y tengo que terminar. Pero les voy a dar un verso más, unos 2 versos más, que es justamente lo que estaba refiriéndome en el principio ustedes, de Lucas capítulo 4, verso 5 y verso 6. Dice la palabra: entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. 6. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos. Escucha eso. Y le dijo el diablo: porque son míos para dárselo a quien yo quiera. Esta es una verdad. Le estaba diciendo eso Satanás a Jesús. Y Jesús no le dijo mentira, porque era verdad que tenía autoridad sobre los reinos. Ahora, cuando vino la cruz, esa autoridad nos pasó a nosotros. Por eso en Bolivia, el que manda es Jesús a través de su iglesia, porque su iglesia puede con la autoridad de Dios decretar bendición, decretar progreso, decretar victorias, decretar todo lo que podemos hablar con la lengua que nos ha dado Dios, con la autoridad de la lengua. Por eso, cuando les he explicado qué significa la palabra iglesia, eclesía, significa gente sacada afuera para ejercer la autoridad del reino en un lugar que todavía no es el reino. Nosotros somos la avanzada de Dios. Somos el grupo que tomó y está tomando lugares, casas, barrios, etcétera, etcétera, todo lo que quieras, en espera de que llegue nuestro rey a tomar autoridad sobre toda la tierra y expulsar a Satanás. Cuando llegue, lo atará y estará preso 1000 años. 1000 años no podrá ejercitar, y en esos 1000 años no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá accidente, no habrá gente que muera de hambre, no habrá niños abandonados, no habrá feminicidio, no habrá nada de eso por 10 siglos seguidos. Luego vendrá el juicio, Satanás será soltado por un momento y volverá a engañar a la gente que vivió con Jesús 1000 años, pero que cuando lo vea volverá a ser engañada, y finalmente será Satanás junto con toda la gente que rechazó a Dios condenada a este lago de fuego por toda la eternidad. Este es un plan glorioso, así que no va a venir el fin del mundo, no va a estar así agachándose por los asteroides que cada vez dicen y están a 1.800.000 kilómetros de distancia por lo menos. O sea, esto es para vender noticias nada más, para que lo sigas. Pero como sabes las verdaderas noticias del reino, esto no te va a afectar. Este es un principio que queremos hablar. Voy a estar en la segunda reunión continuando sobre esto, para seguir hablando. Si quieres saber más, puede seguirnos por televisión, puede buscar su DVD, o finalmente puede asistir al CEN, que le van a enseñar mucho más de esto. Yo quiero decirles que lo que estamos viviendo es algo emocionante. Si les leo ahorita el Apocalipsis capítulo 11, verso 15, ¿me aguantan? Ok, ¿qué dice Apocalipsis 11, 15? Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Hay una trompeta que va a tocar, y la tierra empezará a ser propiedad total de Jesucristo. Somos la avanzada. Iglesia, enfóquese en estos temas. Viva pendiente de su Dios. Haga lo que Él está pidiendo que hagamos. Cuanto más avanzamos, más gente es libertada de la condenación eterna. Que tengan una semana gloriosa. Algunos ya están en la calle, todavía no los he despedido, pero dejaremos que vayan, están apurados. Salgan nomás. Los que se quedan yo los voy a bendecir, pero los demás salgan rápido. Están apurados. Muy apurados. Y Jesús sigue aquí todavía. Gracias a ustedes por esperar, por quedar. Padre, quiero bendecir a tus hijas que están aquí, aquellos que te aman, y aunque tengan cualquier cosa, tú eres lo primero, Señor. Se han acostumbrado a decir que este es mi tiempo con Dios, y este tiempo lo guardan.
Señor, que sus casas sean bendecidas, que su entendimiento se abra para el mundo sobrenatural, espiritual. Y entiendan, Señor, esta batalla que tenemos en ese campo, en el cual solo es ganada en tu nombre y por tu nombre y la victoria de la cruz. Que tengan una semana gloriosa, poderosa, bendita, que las puertas se les abran, que el Señor tenga un entendimiento de cosas, que tú les hables, Espíritu Santo, para que reconozcan cosas que tienen en su casa, juramentos, pactos que han hecho, cosas que han sucedido, que están impidiendo que avancen en el mundo espiritual y aquí en lo natural, tenga la bendición, la provisión que tú has prometido. Señor, que esto crezca para que el entendimiento les libre de cadenas y de ataduras, de enfermedad y de maldad, y podamos avanzar juntos. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén y amén. Gracias, Dios los bendiga, que tengan lindo tiempo. Estamos tratando el tema importante, solo el título, de Satanás y los demonios. Sucede que la iglesia ha dejado y está dejando de lado de manera muy grave y muy intensa y rápida todo lo que es la mirada espiritual, sobrenatural para algunos como llaman, del mundo, de los mundos espirituales. ¿Cómo se mueven? ¿Qué hay? Muchas cosas están cerradas en tus negocios, en tu vida. La enfermedad toca y te drena todo tu dinero, la injusticia, las estafas, la maldad. Muchas cosas están detenidas en tu avance porque hemos dejado de ejercitar y practicar la batalla espiritual. Jesús dijo, y a través de las epístolas nos habló, que nuestra pelea ahora ya no es contra sangre y carne, sino contra gobernadores, principados y potestades, contra las huestes espirituales de maldad. Es decir, tenemos una batalla que pelear. Antes el pueblo de Israel se peleaba a espadazos, los tomaban presos, los desterraban, etcétera. Desde la cruz, cuando Jesús venció al enemigo, Satanás, y nos dio la autoridad a nosotros, nuestra batalla es totalmente distinta. A veces en tu casa eres el único y piensas que estás en minoría, el único creyente, pero si estás con Jesús tienes la autoridad para echar fuera a los demonios, para todos los espíritus que atan a tu familia, que no les dejan ver lo que tienen que ver, sean quitados y veas a tu familia como anhelas, a tu lado, aquí alabando y exaltando el nombre del Señor. Es una batalla que tenemos que prepararnos, no solo es asistir, el asistir no te hace un vencedor, el venir acá te hace vencedor cuando tú has tomado las herramientas del Espíritu de Dios. Yo quiero solo leerles, rapidísimo porque tengo ganas de seguir avanzando, pero no voy a poder con ustedes, quizás en la tercera reunión donde vamos a continuar predicando. Sí, quiero decirte esto que es importante. El planeta Tierra fue y es todavía tomado por Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Está eso reconocido por el propio Jesús. Y el reino de las tinieblas es el enemigo del reino de la luz. Ahora, Satanás tiene un reino. Nadie puede ser rey de un reino si no tiene un reino y no tiene autoridad. Satanás tiene autoridad y está buscando primero a los enemigos de él. Yo quiero que sepas que tú, antes de venir a Cristo, eras amigo, directo o indirecto, aunque tú no sepas, te tenía en mis preferidos, en los que me gusta, siempre tenía me gusta, cuando veía tu cara y salías caritas bonitas, porque estabas a su lado aunque no lo sabías. Cuando decidiste venir a Cristo, todas las huestes del infierno encabezadas por él, se enojaron contra ti, y dijeron, lo vamos a destruir. Ajá, así que quieres seguir a Jesús, ahora vamos a hacer la vida imposible. Y si tú no sabes de las artimañas de él, entonces caes en sus lazos. Quiero simplemente leerte, no voy a alcanzar a decirte todo esto, pero quiero que podamos ir a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3 en la Reina Valera, por favor, para que te quede este pensamiento y sobre esto que está en la palabra, Pablo enseñando a su discípulo, caminemos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De las más sencillas que te parecen inocentes hasta las más profundas. El verso 2 añade, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, en la otra versión dice teniendo muerta la conciencia, ni siquiera son inconscientes, está muerta, y el 3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Te estoy hablando aquí un ejemplo pequeñísimo. Es un engaño cuando te dicen que no hay que casarse para estar más consagrado a Dios. Es un engaño cuando te dicen no comas esto para ser más santo ante Dios. Esas tonterías, parecen tonterías, te sacan de la comunión y de la verdad de Dios. Cuando tú sabes la verdad, descubres la mentira.
Cuando no la sabes, la crees y caminas en eso creyendo que Dios se agrada de ello. Así que mientras mucha gente siga hablando, insultando y diciendo todos los cristianos por ignorancia, esa gente que hace eso nos anima a predicar con más ganas, porque queremos que mucha gente en Bolivia salga de la ignorancia espiritual y camine en la verdad de Dios. Así que vamos a ahondar en los próximos días que Dios nos permite compartir la palabra, aprender mucho de esto. Muchos de estos temas, como los secretos de Dios, como la doctrina de Cristo y como este tema de Satanás y los demonios, se van a enseñar y se enseñan en el CEN. Aquí no vamos a poder dar todo el curso, pero quiero darles fundamentos para que entiendan que este es un tema real. Nuestra batalla es reino de luz, nuestro Dios es luz, y dijo que nosotros seamos luz, versus las tinieblas. ¿Cómo se mueven? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hacen? El reino de Satanás es un reino de oscuridad, es un reino de pecado y de injusticia, es un reino de enfermedad y dolencias, es un reino de engaño, es un reino de tristeza y de muerte. Sin embargo, el reino de Dios es un reino de luz, es un reino de santidad y de justicia, es un reino de sanidad y salud, es un reino de verdad, no de mentira, y es un reino de gozo y vida. Vamos a ver cómo atacan, cómo se componen, cuál es su estructura de autoridad, cómo influencian, dónde están, cómo lo descubrimos, cómo sabemos. Es importante, porque muchos están padeciendo hoy mismo una cantidad de cosas que están ya cansados y piensan que Dios no les responde. Es que ustedes y nosotros, hablo de mí también, no estamos ejercitando nuestra autoridad espiritual. No es un juego. No hay que irse a extremos, hay que saber la doctrina de verdad y eso nos hará libres. Yo quiero bendecirlos, yo quiero declarar sobre usted una semana hermosa, poderosa. No se canse cada día de orar, leer la palabra, tiene que hacerlo usted. Así como le exige a su niño que haga la tarea, usted haga su tarea con su familia y lea la palabra. Y una vez más, recuerdo lo que Silvita ha estado predicando. El hombre en su casa debe pararse y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Es importante. Y si no está el hombre, mujer, párese ahí y dice, yo, mi marido y toda mi casa serviremos al Señor. Que Dios los bendiga, que tengan semana de victorias, de avance, de salud, de prosperidad en todo lo que hagan. Dios guarde sus vidas. Gracias. Bueno, tengo la parte 3 de un tema que estamos tocando que es importante. Satanás y la demonología. ¿Cómo funciona esto? Quiero recordarles que nosotros básicamente somos seres que vivimos de lo espiritual, estamos en el mundo espiritual. Cuando las personas no entienden eso, quieren todo volverlo lógico, todo ver como Tomás, lo que se ve, se cree, pero nuestro mover es espiritual. Esto determina lo que hoy eres, lo que tienes, lo que sufres y lo que avanzas, tu bueno y tu lado malo que podamos tener todos. ¿Cuán grande es? Esto es por el tema totalmente espiritual. Creemos en un Dios que no vemos. Hablamos y oramos a un Dios que no está tocable, ni tiene una foto ahí para poderle decir algo. Estamos en un reino espiritual. En la medida que nosotros no estamos firmes en el reino espiritual, entonces estamos en problemas. Porque eso significa que lo más importante de lo que tenemos que saber desconocemos y solo nos movemos en un ámbito natural, en un ámbito de las cosas que entendemos, que vemos y que a veces conocemos. Y este es un error grande de toda la iglesia en cualquier parte del planeta. Ahora, no todo es vivir en un mundo espiritual nada más, aunque somos seres espirituales, no se olviden, somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, sino que necesitamos con certeza saber y entender y discernir el mundo espiritual que nos rodea. Hemos avanzado ya mucho en 2 partes, esta es la tercera que estamos compartiendo, en la cual hemos hablado del reino espiritual, tanto el de las tinieblas, que está gobernado por Satanás, tiene dominio, y cuando uno tiene dominio, tiene territorio, tiene reino y tiene autoridad, y también por Dios, que tiene el control del universo entero. Muchas veces no comprendemos cómo es posible que todavía Satanás haga tanta barbaridad. Él ya fue sentenciado, su sentencia va a ser ejecutoriada y cumplida en el fin del milenio. Ahí lo atrapará definitivamente el Señor, lo va a encarcelar y nunca más será liberado. Y la tierra finalmente será libre. Y bueno, viene toda una serie de cosas que hay que aprender en este ámbito tan hermoso. Lo que hoy día queremos entender y conocer es el ámbito espiritual, porque cosas que hacemos
Las buenas y las malas tienen una influencia. Hay un poder que lucha contra el poder nuestro del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nosotros no ejercita, no lo dejamos fluir con su poder, estamos más débiles para caer en el poder de nuestro enemigo de Dios y por ende enemigo de nosotros. Así están las cosas. Entonces, ha habido varias estrategias en el mundo. La primera es decir que no existe. El enemigo siempre quiere pasar camuflado. En las guerras, en todo lo que es ataques unos con otros, cuando menos se sepa del enemigo, más posibilidades tiene que ese enemigo venza, gane batallas, gane victorias y finalmente venga a una victoria final y derrote al enemigo. Entonces él ha metido en la mente del mundo y muchas veces en la iglesia que no existe. Y eso ya pasó, era cosa de antes, y que hoy día no, hoy está de vacaciones en Cancún, o sea, en algún lugar en Tiahuanaco, ahí va a descansar, pero no está vigente. Cuando eso creemos es el grave error. Entonces hacemos cosas, nos transformamos en personas que no somos, todo producto de nuestra ignorancia grande sobre el reino de las tinieblas. Hoy día quiero hablarles un poco para que entendamos el origen y cómo se mueve Satanás. Vamos a hablar del rey del mundo de las tinieblas, el rey que tiene una porción sobre naciones de la tierra. No se olviden que la Biblia habla en Corintios que somos embajadores de Cristo. Embajadores significa la avanzada. Somos el reino de Dios en la tierra, nosotros representando hasta que nuestro rey venga. Este es un momento especial, tiene su historia, tiene su explicación, pero hoy entremos a conocer a Satanás un poco más. Uno dirá, pero yo quiero saber más de Dios. Está bien, pero tienes que saber del enemigo de Dios para saber cómo se mueve y qué cosas hace para destruir nuestra fe, nuestra vida, nuestro destino, para lastimarnos y lastimar a los demás a través nuestro. Es necesario entonces saber qué enseña la Biblia acerca de esta persona llamada Satanás. Es bueno saber. Oiga, no, yo quiero saber de Jesús. Bueno, tienes que saber del enemigo de Dios, porque tú y yo nos hemos convertido en enemigos de este personaje. Cuando todo lo que está en el reino de luz es moldeado de acuerdo a Dios, todo lo que está en el reino de las tinieblas es moldeado de acuerdo a su rey, que es Satanás. El reino de la luz tiene sus principios, tiene su autoridad, tiene su poder, tiene su manera de hacer las cosas, pero Satanás también tiene todo eso. Satanás tiene un despliegue de naturaleza, un despliegue de su carácter, de su soberanía, muy especial. Él representa un reino, el reino de las tinieblas, y ese reino tiene un rey. Su rey, su jefe, su presidente, como quieras llamar, es Satanás. Así que cuanto más descubras la manera en que él trabaja para destruirnos, mucho más victorias vamos a tener. Quiero decirte que muy poca información directa es dada en las Escrituras. No es que abunda en mucho, pero las que dan son muy claras. Se entiende mucho sobre el origen de Satanás, se entiende mucho sobre la caída de Satanás, que es suficiente lo que Dios mandó que nosotros conozcamos, pero tenemos que conocer. Así que él tiene un origen y tiene una caída. Esto es importante que lo recordemos. Además, esta caída no solo fue de Satanás, sino de todas sus huestes, de todos sus seguidores en el mundo espiritual. Cayó y cayeron todos ellos, por eso viven dentro de la tierra, viven en el segundo cielo, en el primer cielo se mueven, en el segundo, y tienen una actividad permanente. Satanás no tiene muchos atributos como de Dios, por eso vamos a explicar los límites que tiene él y cómo podemos tomar autoridad, comenzando de nuestras vidas, pasando por nuestros hijos y nuestra familia y el hogar donde estamos, y así sucesivamente hasta toda una nación. Así que vamos a hablar muchas cosas, porque Satanás empezó antes de la creación del hombre. No es algo último, no nació en Oruro con la diablada, sino que empezó muchísimo antes. Así que vamos a ir a una ley que se llama la doble referencia en la Biblia. Hay una ley de la doble referencia. ¿Qué significa esto? Les voy a dar un ejemplo para que podamos entender. Decir de una u otra persona que hay una referencia a otra persona más allá o detrás de ellos. Es decir, hablo de alguien,
pero ese alguien tiene un trasfondo que significa más cosas respecto a él y a otras personas. Eso significa doble referencia. Hablo de Satanás y estoy hablando de huestes, estoy hablando de principados, de gobernadores, estoy hablando de poderes, estamos hablando de todo un conjunto de cosas que debemos saber. Vamos a arrancar con este tema de Satanás. No se asuste, porque hay mucha gente que cree que se dice ese nombre y ya empezamos no estamos invocando a nadie. Es bueno descubrir, aprenda a tener y a ejercer la autoridad que Dios le dio. Satanás no puede tocarlo a menos que usted le abra la puerta. Satanás no puede hacerle nada a no ser que usted lo permita. Cuando no saben y no sabemos cómo funciona esto, estamos permitiendo una actividad satánica dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia y quizás dentro de nosotros. Pero es porque tú, por no conocer, permites. A título de moderno, a título de última onda, ya, ahora sí estamos al día con lo que pasa en el planeta. Por lo tanto, vamos a arrancar con Génesis en el capítulo 3, verso 14 y 15. Vamos a explorar esto. Génesis 3, 14, 15. Vamos a ir a dos versiones. Arrancamos con esta. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. El verso que sigue añade: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Aquí está la primera referencia. Era un animal que caminaba, por la maldición puso a arrastrarse, pero ese animal era alguien tomado por Satanás. Satanás tomó esa forma de este animal, que era el más bello, el más astuto. En la versión Reina Valera, estos mismos dos versos dicen así: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El que sigue dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, aquí hay doble referencia. Aquí hay cosas que tenemos que entender. Enseguida lo vamos a hacer. Primero nos vamos a parar, como se hace, en Escrituras, para poder entender. Esto es Antiguo Testamento, vamos al Nuevo. En Mateo capítulo 16, en el verso 23, la palabra dice: Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Pedro, que ese momento, hemos estudiado este pasaje, mostró las tres voces que nos dirigen. Las tres. Jesús le pregunta: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y ahí está hablando, ¿qué dice la gente de las cosas de Dios? La segunda es cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y le habla Jesús y le dice: eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, eso no vino de ti, vino de mi Padre que está en los cielos, que te lo mostró. Así que primero habló de él, lo que decía la gente. Segundo, habló de parte de Dios, porque Dios usó a Pedro para hablar. Pero luego, cuando le dice que no vaya a hacer tal cosa, que cuide, le empieza a reprender y llamar la atención a Jesús, le dice: apártate de mí, Satanás. Así que tú y yo tenemos la posibilidad de que de nuestra boca y en nuestra mente estén tres pensamientos a veces al mismo tiempo: los tuyos, los de Dios y los de Satanás. Y a veces creemos que cualquier cosa que sentimos, porque uno dice: siento paz, pero tenemos que ver esa paz de dónde viene. Los que fuman drogas sienten paz, y hay que saber de dónde viene. Viene de una marihuana, de un producto alcaloide. Entonces, no es decir paz, no, hay que saber esa paz de dónde viene. Así que
Esto está hablando en una referencia de 3 fuentes. La versión de la Reina Valera sobre este mismo verso dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que estamos empezando aquí a descubrir un poco algunos puntos. Ya es el segundo verso, lo hemos leído el primero que tiene que ver con el Antiguo Testamento, y ahora estamos viendo los otros versos. Vamos a ir a 2 pasajes importantes de la Escritura, muy importantes, los cuales describen el origen y la caída de Satanás. Estamos viendo cómo se mueve. En el primer verso hemos visto y en el segundo con más claridad aún. Ahora vamos a Ezequiel en el capítulo 28 y vamos a leer algunos cuantos versos a partir del número 1. Presta atención porque estos versos son para entender a nuestro enemigo. No se olviden que en las guerras lo primero que se hace es un servicio de inteligencia para saber cómo se mueve, cuál es el poderío del enemigo, qué armas tiene, cómo los va a usar, cuál es su estrategia, etcétera, etcétera. Esto es clave en cualquier guerra. En el mundo espiritual es lo mismo. Cuando tú entras a la guerra en el mundo espiritual sin saber cómo se mueve este mundo de las tinieblas, estás muy, muy cerca de fracasar, porque ignoras sus tretas. Verso 1 dice: después recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, dale al príncipe de Tiro este mensaje de parte del Señor soberano. En tu gran arrogancia, escúcheme, cuando habla esta porción, príncipe de Tiro, está hablando de un lugar específico, geográfico en la tierra, donde Satanás asigna príncipes para gobernar ese lugar. Les he hablado de las potestades sobre La Paz, potestades en Oruro, potestades sobre Bolivia. Hay un príncipe que maneja Bolivia, hay un príncipe sobre cada ciudad y población. Según cada población, cómo honra a ese príncipe directa o indirectamente. Entonces, son los príncipes, porque Satanás no puede estar en todo lugar al mismo tiempo, no es omnipresente como Dios. Entonces, tiene delegados nosotros, como en nuestra organización política, hay gobernadores, hay alcaldes, etcétera, etcétera. Satanás en el mundo espiritual tiene sus líderes. Aquí está refiriéndose al líder puesto por Satanás en Tiro. Dice: en tu gran arrogancia afirmaste: soy un Dios. Estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar, pero eres solo un hombre y no un Dios, aunque te jactes de ser un Dios. Quiero que arranquemos leyendo primero la Reina Valera. Vamos a leer todos los versos en la Reina Valera, para luego amplificar. Este mismo, en el verso 2, en la Reina Valera dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. El verso 3 añade: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. O sea, Satanás conoce muchísimos secretos de Dios, porque estaba al lado de Dios. El verso 4 dice: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata en tus tesoros. El 5: con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y has causado que tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Generalmente pasa eso a los ricos, se enaltece su corazón. Verso 6: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Verso 8: al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Verso 9: hablarás delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios, tu hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, escucha, verso 12:
hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, está describiendo, aquí está mostrando quién es ese Satanás. Tú, querubín grande, era un querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que Satanás es una creación, no existió por sí mismo. Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Leemos los 3 últimos versos. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Último verso que queremos leer ahora. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban de sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí hay una descripción que es importante tenerla en claro. Es la descripción de su caída, es su descripción de qué es lo que hizo que ofendió a Dios de tan grande manera. Esto tenemos que conocerlo, esto es muy importante, esto es clave. Así que hay mucho que estamos leyendo, estoy tomando los versos, siempre se toma unos versos, ya hemos leído Génesis, hemos leído Nuevo Testamento, estamos leyendo Ezequías, y ahora nos vamos a ir a leer Isaías. ¿Ok? Para luego hablar. Nos va a alcanzar el tiempo un poquito, pero queremos preparar todo para entender bien las cosas estas que hablamos. Vamos a Isaías y vamos a leer algunos versos también que están en el capítulo 14. Vamos a arrancar con el verso 4. Isaías 14, 4 en adelante. Escuche con atención, la palabra de Dios es verdad. Dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Adelante. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba en las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Son funciones de él. Escucha con atención. No solo tiene que ver con una persona, tiene que ver con naciones. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, no ha subido cortador contra nosotros, desde que tú pereciste, no subió cortador sobre nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de todas las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Vamos a explicar, no es difícil, pero vamos a explicar luego. Vamos, descendió al Seol tu soberbia. El Seol está en el centro de la tierra, ese es el lugar. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién vuelve débiles a las naciones? Ya sabemos, pero vamos adelante. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono.
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vamos, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él quería estar al lado de Dios, sentirse como Dios, era tan majestuoso, tan pleno de muchas cosas, que esa soberbia le hizo creer que era más que Dios y podía tener un trono al lado de Dios. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca vio la cárcel. Está hablando, es una profecía. Isaías está profetizando del destino de este Lucifer, de este príncipe de las tinieblas, rey de las tinieblas. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. 20. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrado para siempre a la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en sus montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones. Sigamos, ya estamos terminando en realidad. Yo quiero este momento, ahí paramos, que empecemos a entender que está explicado a través de esta ley que acabamos de explicarla, cuando vemos esa doble determinación, cómo hablando de Satanás, habla de su actividad, habla de cómo cayó, habla de lo que él era. Todavía hay algo para poder aprender. Pero esto tenemos que conocer, son cosas que a veces uno lee y dice, bueno, no entiendo nada, así que mejor voy a ir a entender lo que quiero. Señor, revienta a mis enemigos y ponlos debajo de mis pies. Eso lo sabemos. Vamos a un poco más. Les estoy soltando escrituras en esta tercera parte, porque luego de todas estas vamos a sacar conclusiones importantes. No creo que ustedes lleguen a escuchar las conclusiones, pero están escuchando los versos, porque nos va a tomar tiempo. Estamos tomando tiempo los pastores de esta casa, mi esposa estará predicando también sobre este tema, porque vamos a aprender a tomar nuestra autoridad y reclamar lo que nos está siendo quitado, los tormentos que no debería sufrir, que está sufriendo, la enfermedad que ha entrado a nuestra casa, que no debería estar ahí, y las maldades, distorsiones de comportamiento, de personalidad, etcétera, la rotura de matrimonios, la rotura de relaciones, la maldad que pone amarguras, dolor, venganza, todo eso es producto del mundo de la oscuridad. Y eso va a ser destruido. Daniel capítulo 8, 2 versos, 8, 20 y 21. Estamos leyendo varios versos donde habla de la actividad, de la manera que nació y cómo cayó Satanás. En cuanto al carnero, dice, en cuanto al carnero, estoy leyendo los versos 20 y 21, que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Verso 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Cuando uno empieza a leer estas cosas del macho cabrío, que es el rey, una cabra es rey de una nación, ¿cómo funciona? Estos detalles que parecen esparcidos en desorden, en realidad tienen una concordancia unos con otros para entender la actividad satánica, su origen y su poder y su caída.
¿Cómo están hoy? Lo que pasa es que a la gente le gusta vivir de recuerdos. Por ejemplo, nos gusta celebrar el nacimiento de Jesús cuando ya no vuelve a nacer, pero nos gusta. Pero no nos gusta verlo hoy sentado a la derecha del Padre con todo poder y dominio sobre el universo, y el último lugar donde pondrá su pie para establecer su dominio será la tierra en su segunda venida, y la tierra temblará de emoción, será como un relámpago de oriente a occidente, y cuando ponga sus pies en el monte de los olivos se abrirá en dos, y el rey, nuestro rey, empezará a gobernar. Ya no seremos más una embajada, seremos el reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es lo que va a venir. De eso estamos empezando a hablar. Ese es el tema hoy. Todo esto es bueno saber. Para muchos es complicado porque no lo estudian de la manera correcta. Por eso les animo a inscribirse en el instituto, en el SEM que tenemos, para conocer esto y más cosas. Ahora, obviamente, la primera lección no te van a dar esta si no conoces bien a tu Dios, ¿verdad? Bueno, vamos un poco más a Daniel. Tengo unos minutos. Uno dirá, tanta palabra, qué bueno, porque en la semana no has leído nada, así que hoy día te estoy haciendo leer mucho. Algunos no, otros sí, ¿verdad? No vas a levantar la mano. Daniel, capítulo 10, verso 10. Perdón. He aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Añade el verso que sigue. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Claro, yo también, cualquiera hubiera temblado. Verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, escucha, hay que disponer el corazón para entender y humillarse delante de Dios. Tienes que querer entender. No entiendo nada. No, tienes que querer. Hoy día muchos sin querer, queriendo, están entendiendo. Y otros, aunque quieran, quizás no. Pero Dios nos va a dar la iluminación de su palabra. Dice, y a humillarte en la presencia de Dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia, otra vez está hablando de una potestad que estaba sobre Persia, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes de Dios, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es una batalla. Cuando tú oras, Satanás no quiere que tú recibas lo que oras. Por eso dicen, Dios no me escuchó, y empieza a fallar tu fe, y tu fe se transforma en incredulidad. Porque es una batalla en los cielos que no vemos ni entendemos. ¿Cuántos estamos orando por algo que suceda allá? Y no sucede. Y cuando no sucede nos cansamos y nos enojamos con Dios. Pero no entendemos el mundo espiritual de las batallas que están pasando ahí. Esto tenemos que saber, no importa si sabes leer mucho o poco, no importa cuánto sabes de la Biblia, cuanto más ignores, cuanto más te falte conocimiento de Dios, entonces dice la Biblia, por boca de Dios, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Perece, muere. Es decir, no disfruta de las victorias que tenemos por causa de la ignorancia de las palabras de la Biblia. Aquí le está diciendo, quedé con los reyes, pude finalmente, luego de 21 días de lucha espiritual. Así que no es tan sencillo. Estaba peleando este arcángel, este poderoso Miguel guerrero, símbolo de las batallas. Se agarrará en el Apocalipsis también otra vez cara a cara con Satanás. Es emocionante que las guerras de las galaxias es peanuts comparado con esto de acá. Pero como no sabemos el poder, que la fuerza, que el Jedi, que todo eso empezamos a hablar. Bonito en el mundo virtual, pero la realidad es más poderosa que esos inventos. Así que hoy día estamos tocando esos temas. No quiero dejarlos sin los dos últimos versos, el 20 y 21 de este mismo capítulo. 20 y 21 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Así que tenemos legiones de ángeles a nuestro lado, peleando con las legiones de los ángeles caídos, pero Dios va a prevalecer, y nuestra bendición, nuestra promesa, nuestro entendimiento
sobre tu vida y tu casa va a llegar. Cuando no conoces, no reclamas, pero cuando conoces te paras y dices, esta casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Él es rey de este lugar, Él es el príncipe, Él es el rey poderoso y soberano. Nada acontecerá si Él no lo permite. Pero cuando sientes y percibes el mundo de las tinieblas moviéndose y te empiezas a asustar y no sabes qué hacer, estás abriendo las puertas porque crees que estás derrotado. Tú no eres del equipo perdedor. Nuestro rey ya venció, ya tiene autoridad sobre Satanás. Y dice que nosotros vamos a pisar serpientes y escorpiones. Hollarán, pisarán serpientes y escorpiones. Yo no nos diría eso si no estuviéramos en la posición de ganadores. Pero qué terrible es poder ganar y ser perdedor. Ser campeón y ponernos en el último lugar por la ignorancia de las cosas de Dios. Todo esto que hemos estado leyendo, todo esto que estamos avanzando poco a poco, nos está mostrando un poco el poder que tiene, pero también nos está mostrando cómo esto nos está ayudando. Primero, cuando leemos cuidadosamente, nos está hablando de la descripción de Satanás antes de su caída y luego de su caída. Vamos a entender eso. Cuando hablemos de la parte 4 de este tema, estaremos hablando de esta persona real. Hemos hablado de su reino, hemos hablado de su dominio, hemos hablado de las batallas, de su caída, de su soberbia, de envanecerse, porque él tenía control sobre toda la tierra antes de que venga la segunda creación de la tierra. Porque por causa de Satanás, la tierra fue destruida. En el verso 1, Génesis 1:1, por favor, póngamelo simplemente para cerrar esta mañana. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo es que Dios crea el cielo y la tierra y luego está desordenada y vacía? O sea, ¿la creó mal? No, estaba perfecta, pero por causa de Satanás, la tierra quedó desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ya no estaba la luz, estaban las tinieblas, porque a él lo derrotó Dios, tanto que deshizo toda la tierra y se quedó así, desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estos dos versos marcan miles de años, marcan reinos, marcan dos cosas, pero cuando uno lee, bueno, Dios creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía. Conclusión, Dios crea todo el desorden, lo creó mal. Podría entenderse, ¿verdad? Pero no funciona de esa manera. Quiero dejarles con esa cosa hermosa que es conocer la palabra. El que quiera más, lo invito a quedarse en la segunda reunión. Y si no, consígase su DVD. Y si no, siga leyendo. Ahora, escoja qué libros y qué guías para leer. Hay de todo tipo de interpretación. Yo les hablo porque he sido enseñado por gente de primer nivel. Por 20 años hemos estado aprendiendo cada año la palabra, viajando para sentarnos a escuchar, escudriñando y estando en contacto para no meter la pata y no enseñar cosas que no se debiera enseñar porque son erradas. Hay muchas interpretaciones. Ahora no vaya al pastor Google y pregunte, ¿cómo es esto? Va a encontrar 100,000 respuestas y va a quedar más enredado que un plato de tallarines. Yo quiero ayudarle porque va a tomar su lugar. Y este año, hemos dicho, será año de que no va a haber un solo endeudado en esta casa. Vamos a ser libertados, bendecidos y renovados. Dios bendiga su semana. Tome autoridad, párese como lo que es, una hija y un hijo del gran rey que venció y ha derrotado a Satanás. Dios bendiga su semana, ore, guarde, por eso, mucha oración y mucha palabra. Dios los bendiga mucho. Nos vamos, arrancamos ya nomás con la parte número 4 de la enseñanza que estamos teniendo sobre Satanás y demonología. Estamos aprendiendo muchos temas que nos ayudan a entender cosas que estamos obligados a entender. Somos seres espirituales, Dios es un espíritu y se mueve en el rango espiritual. Cuando no conocemos eso,
tenemos una cantidad de errores, de malas decisiones y consecuencias que pensamos que son porque Dios no nos quiere, que pensamos que es porque Dios no funciona, pero en realidad es porque ignoramos. La palabra nos dice que debemos buscar conocer y humillarnos delante de Dios. Está en el libro de Daniel. Hemos estado leyendo varias partes, hemos estado en el número 3, enseñanza, conociendo muchas escrituras que hablan de doble referencia. Se llama la ley de la doble referencia, donde cuando muestra una cosa está también hablando de otra más. Eso se llama la ley de la doble referencia, y hemos hablado y hemos visto una cantidad de citas en Ezequiel, en Isaías, en Daniel, en Mateo, en Génesis, sobre lo que es el enemigo, sobre lo que es Satanás, enemigo de Dios. Esto es muy importante entender. Hemos hablado que él tiene un dominio, tiene un reino, él es rey de un reino y tiene un dominio, tiene un territorio, tiene una fuerza para gobernar, y esto es importante conocer. Hemos visto también su destino final. Él ha sido juzgado, la tierra fue destruida por su causa, ya lo sabemos. En Génesis capítulo 1, 2 nos dice cómo quedó la tierra después de la destrucción que Dios hizo de este ser que era tan perfecto, tan bello, tan hermoso, creación de Dios, que se creyó como Dios y dijo: voy a poner un trono al lado de Dios, yo voy a gobernar también por el poder que tengo. Entonces Dios lo humilló, lo derribó de esas alturas, lo mandó al Seol. Su lugar es bajo la tierra vive, aún todavía no están liberados los más tremendos espíritus inmundos que van a ser soltados en el tiempo de la gran tribulación. Dice que tan terribles que la gente que viva en ese tiempo va a querer matarse y no va a poder, por el dolor, por el espanto que va a provocar. Es un tema que tenemos que conocer. Hay muchos que prefieren no saber de eso, que en su mente y en su lógica quieren razonar. Entre las cosas que prefieren decir es que no existe, o que eso no es para nuestro tiempo, o por qué tenemos que hablar de Satanás. Tenemos que hablar del enemigo. Jesús habló de Satanás. No es que Jesús decía, y Satanás dijo: agua bendita. No es así. Él tenía la autoridad de hablar, y tú tienes la autoridad, porque ese enemigo, dice el Señor, lo he puesto debajo de tus pies. En la cruz lo vencí y ahora está debajo de tus pies. No puede estar sobre tu cabeza. Esto es bueno entenderlo. Así que toda obra del enemigo que te provoca odio, amargura, maldad, falta de perdón y una cantidad de situaciones, vicios, adicciones, tanta cosa que hay, enfermedades, etcétera, vienen de este enemigo que tiene su reino, tiene sus seguidores, tiene sus espíritus caídos, tiene sus rangos, etcétera, etcétera. En esta parte 3 que inicié en la anterior reunión, estábamos hablando de cosas sobre cómo entender, cómo nació, cómo operaba, qué hacía, cómo se movía este ser que, ya que no pudo derrotar a Dios, porque nunca lo podrá, está buscando derrotar a sus hijos y a sus hijas. Esa es su venganza. Quiere que sus hijos e hijas que han decidido meterse con Dios caigan, perezcan. Por eso Dios dice: vas a caer, pero yo te voy a levantar. Él va a vencer muchas veces, pero yo lo voy a vencer a él, y tú vas a cumplir el propósito para el cual te he levantado. Nadie estará tirado en el suelo. Yo lo voy a levantar, dice el Señor. Y eso es la bendición. Yo, tú, todos hemos sido beneficiados de eso. Ahora, esos versos que hay que leerlos con cuidado y no buscar interpretaciones en todo lado, no entrar al internet para ver qué te dicen de esos versos, sino tienes que tener una sana doctrina. Por eso les animo a seguir estudiando. Dice la palabra que estos versos que hemos leído en todo lo que he citado, que no los voy a repetir, ya están expresados en el anterior capítulo, en el 3, hoy estamos en el 4, hay que leerlos muy cuidadosamente. Y es de estos pasajes que viene esta descripción que vamos a leer a continuación y aprender de Satanás, de su caída y cómo gobierna. Vamos a conocerlo un poco más. Y es bueno saber, porque muchas veces atribuimos a Dios cosas que vienen de Satanás o viceversa. Es peligroso no conocer el mundo espiritual. Para gente que busca lo racional, no va a poder entender esto, porque nuestra vivencia aquí es que adoramos a un Dios que no lo vemos. Hablamos con un Dios que no conocemos su cara. Escuchamos a un Dios y ahí viene el discernimiento de saber si esa voz es de Dios, es nuestra voz o es una voz de Satanás. Pedro lo dijo, ¿verdad? En un instante habló lo que la gente decía de Dios, al otro instante habló de parte del Padre y le dijo: bendito eres, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y al pocos minutos después, cuando trató de reprender a Jesús, le dijo: Satanás, apártate de mí.
O sea, Pedro nos representa a nosotros que tenemos la capacidad de escuchar tres voces siempre. Nuestra mente, la de Dios y la de Satanás, o de cualquier enemigo inmundo que esté merodeando ahí, que te pone terror, mentira, maldad y que hace cambiar tu destino. Significa un mundo espiritual, que para otros no existe, que nosotros somos los descerebrados, los antiguos, que creemos historietas. Sucede que esas historietas son tan reales que marcan el destino del planeta. Las naciones, también hemos leído, están gobernadas por príncipes que están bajo comando de Satanás. Satanás no puede ser omnipresente, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, entonces necesita secuaces que gobiernan naciones, ciudades, poblaciones, familias y vidas. Están asignadas de mil maneras. Hemos visto como el querubín Miguel, el arcángel Miguel más bien, peleaba, porque querubín es Satanás, peleaba contra los príncipes de Satanás para traer la bendición que era detenida por 21 días, no llegaba una bendición. Eso nos impide entender que cuando algo que tú has pedido no llega, o es porque no te conviene, o es que Dios ha mandado y está en batalla en el cielo. Cuando tú no sabes guerrear y apropiarte de tu bendición, hay cosas que se detienen. Entonces, Satanás es una persona real. Eso tienes que tener en claro. No te confundas. Satanás es una persona real. Es la maldad personificada. Así como que Dios es amor y Dios es bueno, es una persona Dios, Satanás es la maldad personificada y varias características son atribuidas a él. Satanás, por lo tanto, no es una influencia ni es un poder impersonal. No es algo que está en el ambiente y no sabemos cómo es, no, es una persona. Es una persona. Esto lo vamos a demostrar bíblicamente, pero es bueno que tú entiendas. No es una influencia que está por ahí, es mala vibra, buena vibra, mala energía, no. No eres ni pila, ni eres nada parecido. Eres un ser espiritual que eres capaz de discernir de dónde viene lo que estás sintiendo. Así que decíamos además que hay pronombres personales sobre Satanás. Y este ser habla de que tiene inteligencia, tiene emociones, tiene conocimiento, tiene voluntad y tiene acciones que han sido atribuidas en la palabra de Dios a él. No es que los de antes eran tan ignorantes que les contaron cuentos de Satanás, más bien tenían una percepción del mundo espiritual mucho más profunda aún de la que tenemos hoy, aunque hoy deberíamos tener un énfasis espiritual muy grande. Por ejemplo, si vamos al libro de Job, vamos a leer el capítulo 1, el verso 8. En Job, esta palabra viene así. Y Jehová dijo a Satanás, o sea, nuestro Dios no estaba hablando al aire. Satanás, quien quiera que seas, te digo, no, estaba ahí. Esto es importante, porque muchas personas relativizan tanto que desaparece de sus vidas esta realidad y por eso caen en sus trampas. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es decir, separado de ti. Le está hablando a Satanás esto y nos está mostrando que es un ser vivo. En Job capítulo 2, verso 1 y 2, tenemos esta escritura que dice así: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Vamos a hablar de esos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que presenta? En Génesis capítulo 6 habla de eso. Hay una serie de acontecimientos que han marcado el planeta a raíz de eso. Hay una explicación por qué Dios mandaba hacer desaparecer naciones enteras como los amalecitas. Dijo, desaparezca todos los animales, el rey, mujeres, niños, todos. Hay una razón espiritual. Porque es muy fácil decir, mira, Dios era un genocida, ¿cómo se va a matar a la gente por matar? Le gusta la sangre. Dios no es un Drácula, Dios es un hombre y un ser poderoso que tiene principios muy claros. Pero esto no entendemos y entonces de manera muy simplona juzgamos. Dice, aconteció que otro día, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos. Porque era una creación de Dios, era un hijo de Dios que se rebeló, presentándose delante de Jehová, se presentó delante de él. El verso 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. O sea, su destino, su lugar de dominio es la tierra, príncipe de esta tierra, el gobernador. Por eso cuando habíamos leído anteriormente cómo se presenta ante Jesús y le ofrece los reinos de la tierra,
para que si Jesús le adoraba a él, se postraba, él le iba a dar autoridad sobre eso. No sabiendo que Jesús ya tomó la autoridad en la cruz. Ese momento no había cruz. Ese momento él creía que podía doblegarlo. Hemos hablado cómo intentó a través de todas las generaciones desde Adán destruir a los primogénitos para que ningún primogénito, como estaba escrito, se pueda levantar para ser el Mesías, el Hijo de Dios. Hasta que apareció Jesús a través de María y ese evento con José y lo dejó loco a Satanás, que andaba merodeando qué destruir. Pero bueno, vamos un poco más adelante. En Zacarías, en el capítulo 3, en el verso 1, también se refiere así, dice así: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. El acusante más grande es Satanás, y lastimosamente en la iglesia y fuera de la iglesia tiene muchos ayudantes. Todos los que acusan al hermano son ayudantes de Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, verso 10 habla de esto. Nos está explicando, y esto es bueno entender. A veces uno dice, ¿por qué siempre estamos juzgando al hermano? Que cómo se viste, cómo funciona, qué ha dicho, qué no. Dice Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y aquí está, en Job, lo que estamos leyendo. Él es un acusador, su misión es acusarte. Él te provoca que caigas y viene delante de Dios, y el Padre dice: mira el que dice que te ama, el que dice que es cristiano, el que dice que cree tu palabra, mira lo que hizo. Y ahí se presenta Jesús y dice: cállate, mi cruz, mi sangre lo limpió, porque él vino a mí y ahora es nuevo. Hoy es digno de presentarse delante de mi Padre. Esa es la batalla espiritual, hermosa, gloriosa, ¿verdad? Hay que asumirla. Entonces, en este Zacarías le está diciendo que al lado derecho de Josué estaba el ángel acusador que se disponía a acusarlo. Tuvo esa visión, él vio que pasaba así. Así que no es chiste, no es algo que tenemos que pasar por alto. La palabra nos enseña también que Jesús es nuestro intercesor. Todos los días delante del Padre intercede por cada uno de nosotros. No estamos un intercesor de alguien que esté en el cielo a San Tantos o lo otro, o que te inventes. Está Jesús mismo en persona, que es el que intercede. Mira a mi hijo Juan, mira a mi hija María, mira a Pedro, mira a Marta, mira, ellos han creído en mí. Yo voy a luchar por ellos porque su fe está puesta en mi victoria de la cruz. Eso es algo que nunca te tienes que olvidar. Nunca. Ahí estés en el lugar más oscuro de tu vida. Ahora, estamos leyendo lugares donde Satanás está en acción y parte de lo que él hace. Así que cuando tú eres acusador, es importante que sepas de qué lado estás. El acusador va por las tinieblas. El que revela lo oculto es Dios. El que sabe cada cosa de cada corazón es Dios. Él se encarga. Y Jesús no es acusador, Jesús es restaurador. Es la gran diferencia. Ahora vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 11. Si estás anotando, te bendigo, te ahorras unas clases del CEN, pero igual tienes que ir. Lo que quiero es que sepas. Dice, para que Satanás no gane. Vamos al 10. El 10 dice, esto mismo, el verso 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Por qué el perdón es clave? El verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cada que tú estás con falta de perdón, Satanás aprovecha para reventarte y usarte como su instrumento. Cada que haces eso. Entonces, el mundo espiritual es más allá de discúlpame, que mira, te he pisado el dedo, disculpa, mira, disculpa, te he ofendido, disculpa, te he robado, disculpa esto, disculpa el otro. Es perdón. Porque Satanás está aprovechando cualquier actitud que hace. Cuando tú crees que solamente es decirle, Dios, mira, tú sabes, he fallado, y no entiendes las consecuencias de cada cosa, entonces estás abriendo puertas, dejando que Satanás entre a tu vida y te deshaga interiormente. Te vuelve incrédulo, te vuelve duro, te vuelve malo, te vuelve perverso, te vuelve amargado, etcétera, etcétera, y finalmente enemigo de la iglesia. Ahora,
La palabra de Dios está clara aquí. Nos sigue hablando de Satanás. Nos habla de Satanás como un personaje. No nos habla de Satanás como una influencia, les decía. Pero vamos a más. Vamos a ir a Mateo capítulo 4 y vamos a leer el verso 5. Y aquí hay una cosa muy clara que está también en Lucas 4. Dice que entonces el diablo lo llevó a Jesús, es Jesús de este tema, a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo. En esa batalla, después de 40 días de ayuno, está Jesús y Satanás, así como estaba hace un momento en otro pasaje, Jesús, el Hijo de Dios, y Satanás, el Hijo caído de Dios. Y son enemigos. Satanás lo quiere destruir porque sabe que este restaura, perdona, levanta, lo que estaba deshecho lo vuelve a armar, y este se encarga de deshacer con su maldad todo lo que encuentra que pueda parecerse a Dios. Así que estos son eventos, son escrituras de la palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos están hablando de esta verdad. En Apocalipsis 12:12, luego de que está viendo que Satanás, el acusador de los hermanos, está siendo anulado, dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El poco tiempo es cuando arranca el reloj, otra vez empieza a moverse, luego de las 70 semanas de Daniel, empieza a moverse la última, y ahí empieza a vivir este tiempo corto que le queda, porque sabe que su sentencia va a ser cumplida. Entonces saca todo su poder de maldad. De ahí les decía que los espíritus inmundos más terribles que están dentro de la tierra van a salir en ese tiempo. Va a usar todo su poder, todo su nivel de destrucción, va a degollar a cuanto creyente pueda haber, le va a llenar de plagas, de terremotos, de guerras, de odio, de sangre. En la batalla de Armagedón, la sangre, dice, va a ser tan alta que va a correr como ríos. No se olviden que es una batalla de 200 millones de soldados que van a ir contra el pueblo de Dios y contra todo lo que se llame Dios, 200 millones reales con todo su poderío, y que la sangre va a estar del tamaño de las bridas de un caballo. A esa altura va a correr sangre, ríos de sangre, va a ser tiempo de dolor. Ahora, esto no está escrito para que la gente tenga miedo. Ay, no quiero estar en el río de sangre, quiero ir yo más bien a Vizcachani. No, se trata de que tú tienes que entender, ¿por qué me sale eso, Señor? Y lo que tienes es que entender que ese dolor es provocación por mismo Satanás, porque está odiando, le queda poco tiempo y quiere llevarse a cuanta más gente pueda. Así que de esto está hablando esta versión. Y la Dios habla hoy, dice: alégrense pues cielos y ustedes que viven en ellos, pero hay de los que viven en la tierra y el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. La versión Nueva Traducción Viviente dice esto parecido: alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo. Una de las cosas que va a pasar es que todas las islas del mundo van a ser cubiertas por las aguas. Todas las islas. Ya está pasando. Ya se están desleyendo, quitándose su poder los glaciares. Están siendo totalmente derretidos y las aguas de los mares están empezando a cubrir lugares. Pero esos son inicios, no se asusten, no va a venir mañana. Hay señales claves que van a pasar. Cuando tú consolidas una vida, estás acercando la venida del Señor. Cuando haces las cosas de Dios. Parece que estoy trayendo de los pelos, pero es algo muy claro. Dice que Jesús es retenido en Hechos capítulo 3, 18 al 24, hasta que los tiempos de la restauración se cumplan. Restauración de las cosas. Ok. Le estoy llenando de escrituras, algunos están mareados, dice, ¿qué cosa? ¿Cómo era la cosa? No importa, anótese, después vea con calma, porque es clave que sepa. Esto no es el Zen, le estoy diciendo que esto enseñamos en el Zen, e inscríbase. Y si todavía no salió la materia, exíjala, porque son cosas claves. Algo más quiero decirles. Yo quisiera, como Josué, decir: Señor, por favor, detén el sol ahí en el Illimani y la luna allá por el alto, no se mueva. Necesitamos tiempo, que el tiempo se detenga, pero no. Decís: sí, ¿por qué? ¿Por qué no has hecho más antes tu precuento? No. Segunda de Timoteo 2:26. ¿Qué dice? El 25 dice así. Desde el 25 tomamos impulso. Que con mansedumbre corrija los que se oponen,
por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Una de las claves es cuando tu corazón se endurece que la verdad no entra a tu vida. Puedes tomar como verdad mentiras, pero seguirá siendo mentira, porque la verdad nunca se disfraza de mentira. Y ahí entra el verso que quiero hablarles. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cuántos hay? Esta carta es escrita a Timoteo, esta carta tiene que ver con la iglesia, y sucede que hay personas que están cautivas a voluntad de Satanás, y no lo saben, es lo peor. Gente dice, yo soy libre, no creo en nada, y ya estás preso justamente de Satanás, que promueve eso. No, yo soy libre, hago lo que quiero, falso. Haces lo que alguien más poderoso que tú en el mundo espiritual te hace hacer. Ahora, la corriente de matar, el genocidio más grande de 50, 60 millones de bebés o no nacidos o concebidos que están en los vientres de la madre mueren al año en el planeta, cada año mínimo, a veces mucho más. La gente dice que es bueno, que es la solución a muchos problemas, matar. Pero son los mismos que trabajan y lloran por la ballena azul que está ahogada, por la matanza de focas y ballenas en el Japón y en el sur de Rusia, y son los mismos que celebran y dicen no hay que talar ese arbolito porque nos va a hacer mal el petróleo. Son mismos que tienen ese concepto. Lindos los arbolitos, pero las vidas no valen nada, para ellos vale menos que un musgo, que un hongo. Entonces hay un... Isaías 14, dice la palabra así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú, que debilitabas a las naciones. Escucha eso. Naciones pobres generalmente están involucradas con la brujería, hechicería, el satanismo. Ve en la parte de pobreza, de ignorancia, de enfermedad y de muerte, los índices más grandes están relacionados con el mundo espiritual. Dice que coloca y vuelve a las naciones en desierto. Estas son cosas que hay que conocer. El verso que sigue: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ese era su deseo. Se había rebelado contra Dios, porque se creía tan grande que podía ser más que Dios o como Dios. Es lo que pasa. Hay un líder de célula, los que van, empiezan a crecer, lo miran y dicen, ¿este chango me viene a enseñar a mí? ¿A mí? Así con su voz de a mí. Sí, a ti. ¿Cómo este chango? Que yo sé más. Bueno, sabrás de muchas cosas, pero de la palabra este hombrecito, que es menor que tú sabes, pero lo desprecia, se revela, confabula, habla mal de él, entre todos, lo acusa. Esas son actividades demoníacas. Y se revela. O líderes que se creen ya, por favor, un poco al toto hay que sacarlo, porque ya como Dios, ya. La mala noticia es que Dios me puso aquí, no me puso porque soy amoroso, inteligente, nada. Justamente porque soy lo otro contrario. Godines al cubo, todas las fallas, y Dios dice, voy a usar godines para avergonzar a los muy sabios. Así es Dios, por eso estoy feliz aquí, seguro, hasta que Dios quiera. Pero ¿cuál es la figura? La figura es que tú tienes que entender que hay actos que demuestran a quién adoras, a quién sirves. Cuando provocas división, cuando provocas rebelión ante tus líderes, cuando empiezas a meter falsa doctrina, haciéndote el sabio en reuniones secretas, yo sé de quién eres, y así te trataremos. No vas a decir, hermanito, por favor, no seas tan diablo, séte un poquito nomás, pero no, hay que cuidar lo que Dios nos dio a cuidar. Si quieres, si te crees tan experto y tan capaz, anda, consíguete una batería, una guitarra, va a haber gente que va a querer tocar contigo, alquílate un lugar y empieza tu congregación. Como lo hizo este hombre que cayó. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Luego viene a continuación lo que pasó con él. Esto es lo que sucede. Increíblemente el tiempo está pasando. Parezco mi hermano y amigo Juan Carlos Costas, y el tiempo va pasando. Satanás, segundo punto, este es el primero, segundo y tercero les digo, y con esto nos vamos. Dice, Satanás es un ser espiritual. Así como los ángeles son seres espirituales, como Dios
es un ser espiritual, Satanás es un ser espiritual. No piensen que Satanás anda con su careta, sus cuernas, sus cosas verdes colgando aquí por las calles. No, es un ser espiritual. La Biblia lo habla en Gálatas, que es un ángel de luz. Ángel de luz. Y con esto quiero ponerte un problema, porque me gusta hablar las cosas de verdad. ¿Cómo se presentan esas figuras que después hablan a nombre de Dios y que piden rezar rosarios y todo, como un ángel de luz? Perfecto, una mujer hermosa se presenta y dice, yo soy, hagan esto, saca fuera totalmente de la doctrina. O sea, no pienses que Satanás está como las películas de los muertos caminantes y de toda la barbaridad que hay, y sale en la noche, aquí estoy, sígueme. Yo diría, ni loco, me escapo yo. Es ángel o no. Él siempre se muestra como de luz, hecho el amoroso. Si tú puedes más. ¿Viste? Estos dos pastoras, mira tú cómo has subido, cómo te dejan a un lado. ¿Cómo no te usan? Tú ya debes ser más que ellos. Es verdad, mira mi pinta, si te miras pues en el espejo, de verdad. ¿Tú crees que eso viene de Dios, así actúa? Ahora, la tercera cosa es que Él, aparte de ser un ser espiritual, es un ser creado. Él no puede crear nada. Toda la música que escuchas ya fue creada. Es que esos ritmos no había. Bueno, ahora hay, pero descubierto porque fue creado. Así que no digas que la música fue creada por Satanás. El mensaje es trastocado. Puedes tocar tambores, poner hojas en tu cintura, o puedes estar súper con luces, lo que sea. El mensaje da. Porque la música, no la llames. En una temporada, hace años atrás, nos decían, esta iglesia son satánicos porque cantan rock y zarza. Esa zarza rica con todo, quiriquiña, todo. No decían salsa, zarza decían. La zarza ardiendo. Ahora, igual, en sus congregaciones cantaban rock, porque ellos creen que rock es... No, cantaban igual. Tengo que hacer esas demostraciones para que me entiendan. ¿Por qué tengo que hacer esas demostraciones? Yo no entiendo por qué. Yo soy el que me meto, ¿verdad? Bueno. Entonces, gloria a Dios, denles aplauso a nuestro Dios amor. Así que tenemos establecido que Satanás es un ser espiritual, es una persona y es creado. Esto no te olvides. Así que se mueve en el mundo natural, puede aparecer, puede influenciar, puede usar personas a nombre de él para decir cosas y cambiar tu vida. Es un ser espiritual que no se ve pero tiene influencia, maneja, hay lugares pesados, hay hogares donde entras y están pegando todo el día. Ni en los gimnasios de box sucede eso, pero en los hogares salen y está. Y es un ser creado, es decir, que está bajo la dependencia de alguien. Dios ya lo juzgó, ya lo sentenció. Pero está moviéndose el último tiempo porque ha permitido Dios para que la gente le crea a Él, no porque Satanás ha sido vencido y desapareció el mal, sino porque es una decisión mía. Satanás estaba en el paraíso, pero no tenía influencia. Pero cuando tuvo la influencia delante de Eva y Adán, hizo que ellos pecaran y violaran un único mandato que les dio, un único. Y ellos caminaban con Dios, lo veían. Caminaban, dice, paseaban por el jardín del Edén. Adán se divertía poniendo nombres, dice ballena, o le ponemos otra cosa, a ver, ballena, llena que está llena, ballena, esta va a estar bien. Y ponía nombres así, claro, no tan tontamente como lo digo yo, pero así. O sea que está bonito, ¿verdad? La ballena siempre está llena. Está bueno, voy a poder grabar esto para derechos de autor. Lo que necesito es hoy día que asumas que esto es real. No te estoy contando historias. Nosotros que creemos en Dios, que oramos a un Dios que no vemos y que sabemos respuesta y que creemos que esa es su palabra, creemos que en su palabra nos ha advertido de esto. Y es bueno saber. Él se mueve y usa lo cercano. Cuando veas a la gente, alguien y te grita cualquier insulto cuando manejas auto, a los 10 metros te olvidaste. Pero alguien cercano que Satanás usa para destrozarte, para lastimarte, te duele más. Él sabe cómo llegar. Y tú dices, ¿cómo es posible que mi padre me haga esto? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a odiar? Que no es mi padre, que es reniego de... Porque quiere que violes los mandatos de Dios. Cuando entiendes sus triquiñuelas, cómo se mueve, vas a estar más alerta y más agarrado de Dios. Y vas a saber que agarrado de Dios, nada
te va a poder derrotar. Nada te va a poder tirar al suelo, porque estás agarrado de Él, que te sostiene, que te levanta, que te sana y que te bendice. Amén. Así que con esto hemos terminado el capítulo 4. Y como están de buen humor, el 5 viene ya. Viene ya en la siguiente reunión que vamos a tener, donde vamos a seguir aprendiendo. ¿Quieren seguir aprendiendo o cambio de tema? Yo les pregunto, porque por ahí dicen, que del diablo, ¿no? Yo soy de Oruro, conozco el diablo. No, yo quiero que sepas que esto va más allá de eso. Ustedes, todos nosotros, estamos revestidos de autoridad. Nuestro Jesús nos dio la victoria. El último enemigo que venceremos será la muerte. Todo lo demás está en tu boca, está en la fe que tengas en tu Dios, está en el poder del Espíritu Santo en ti. Cuanto más poder, porque vamos a aprender cómo funciona el poder del Espíritu Santo que nos fue dado versus el poder de Satanás. Cómo podemos vencer siempre a uno que está derrotado, pero que se para como un vencedor. Todo eso vamos a aprender corto, porque es largas las lecciones, pero quiero ir a los puntos claves para que nos podamos mover adelante. Quiero bendecir, amen la palabra, búsquenla, pero busquen en el lugar correcto. Los bendigo, que esta semana sean librados de todo lazo del cazador, de toda maldad del enemigo, que tengan discernimiento para entender que viene de Dios y que no, y que con el poder de la palabra en ustedes y la autoridad que les ha dado el Espíritu Santo, que es muestra de Dios que ustedes son sus hijos, porque el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de la tumba es el que está en ti. Ese mismo poder camina contigo y conmigo, porque somos hijos de ese gran Dios. Somos sus hijos bendecidos. Dios los bendiga mucho. Que tengan hermoso tiempo esta semana. Descanse mañana. Y si le toca trabajar, trabaje con amor. Un abrazo a toda su familia, a toda su vida. Y que sea un tiempo de victoria donde Dios sea glorificado. Adiós.